Capítulo 4. Media fánega de sabiduría, parte 2. Dam di dam, triro triro liro li. Cruzar la pierna izquierda, 3 pasos a la derecha. Dam di bam. Otras vuelta arriba y abajo, triro liro li. Zumbaba saltando y peroteando como una grulla desmadejada. De pronto cesaba el tarareo. Un brillo acerado despuntaba en sus ojos y se lanzaba a una postura defensiva, apuntando un florete imaginario a un imaginario enemigo. Con ojos entornados y centelleantes gafas acosaba por la habitación a su adversario, esquivando hábilmente los muebles. Ya con el contrincante acorralado en una esquina, George regateaba y se retorcía en torno a él, ágil como una avispa, asestando, estoqueando, poniéndose en guardia. Casi me parecía ver el fulgor del acero. ¡Pling! Llegaba entonces el momento final, el floreo hacia arriba y hacia afuera, que enganchaba el arma de su oponente y la lanzaba inofensiva a un lado. La veloz retirada, seguida de la estocada larga y derecha que enterraba la punta de su espada justo en el corazón del enemigo. A todas estas yo le contemplaba fascinado, olvidada la existencia del cuaderno que tenía delante. Las matemáticas no eran de nuestras asignaturas más logradas. Mayores progresos hacíamos en geografía, porque George sabía darle a la lección un tinte más geológico. Dibujábamos mapas gigantescos, veteados de montañas, y después íbamos señalando los diversos puntos de interés, junto con dibujos de la fauna más llamativa que allí se diera. Así, para mí las producciones básicas de Ceilán eran el té y los tapires, de la India los tigres y el arroz, de Australia los canguros y las ovejas, mientras que las azules curvas con que trazábamos las corrientes oceánicas eran portadoras de ballenas, albatros, pingüinos y morsas, no menos que de huracanes, vientos alisios, tiempo bueno y malo. Nuestros mapas eran obras de arte. Los principales volcanes escupían tales chispas y llamaradas que se llegaba a temer que prendieran los continentes de papel. Las cordilleras de todo el mundo estaban tan azules y blancas de hielo y nieve que solo de mirarlas le daban a uno escalofríos. Nuestros desiertos marrones y achicharrados se erizaban de pirámides y jibas de camello. Y nuestras selvas tropicales eran tan lujuriantes y tupidas que solo a duras penas podían atravesarlas los encorvados jaguares, las sinuosas serpientes y los hoscos gorilas, mientras en sus linderos nativos demacrados talaban de mala gana los pintados árboles, sin otro motivo aparente que el de escribir sobre ellos café o quizás cereales con temblorosas mayúsculas. Nuestros ríos eran anchos y azules como el Miosotis, moteados de canoas y cocodrilos. Nuestros océanos nunca estaban vacíos, hirviendo de vida allí donde no espumeaban en remolino de furiosas galernas o se alzaban en estremecedora ola gigante presta a desplomarse sobre cualquier isla remota cargada de cocoteros. Ballenas bondadosas permitían que innavegables galeones, armados de un bosque de arpones, las persiguieran sin cuartel. Pulpos blandos y de aspecto inocente estrechaban tiernamente entre sus brazos los barquitos. En pos de los juncos chinos, de histérica tripulación, nadaban bancos de tiburones bien dentados, ñam ñam, y esquimales forrados de pieles perseguían a obesos rebaños de morsas por los campos de hielo densamente poblados de osos polares y pingüinos. Eran mapas vivientes, mapas en los que se podía estudiar, embobarse mirándolos y añadir cosas, mapas, en fin, que realmente querían decir algo. Nuestras incursiones en la historia no tuvieron al principio éxito muy notable, hasta que George descubrió que sazonando una serie de hechos incomibles, con unas hojitas de zoología y una pizca de detalle totalmente irrelevante, era posible captar mi atención. De ese modo me familiaricé con algunos datos históricos que nadie, que yo sepa, había registrado hasta entonces. Sin aliento, lección a lección, seguí el avance de Aníbal a través de los Alpes. El motivo que lo impelía a intentar tamaña proeza y lo que pretendiera hacer al otro lado eran detalles que apenas me inquietaban. No. Mi interés por lo que en mi opinión había sido una expedición muy mal planeada radicaba en el hecho de que yo me sabía el nombre de todos y cada uno de los elefantes.
Sabía también que por nombramiento especial de Aníbal, uno de sus hombres se encargaba no solo de alimentar y cuidar a los elefantes, sino de ponerles botellas de agua caliente cuando hacía más frío. Este interesante hecho parece haber escapado a la atención de casi todos los historiadores serios. Otra cosa que en la mayoría de los libros de historia no parecen mencionar nunca es que las primeras palabras de Colón al poner pie en América fueron: «Atiza, miren, un jaguar». Con semejante introducción, ¿cómo no interesarme por la subsiguiente historia del continente? Así George, obstaculizado por libros inadecuados de una parte y un alumno remolón de otra, trataba de dar más aliciente a sus enseñanzas para que las clases no fueran un tostón. Para Roger, por supuesto, todo aquello no eran más que ganas de perder la mañana. No me abandonaba, sin embargo, sino que se echaba a dormir debajo de la mesa mientras yo luchaba con los deberes. Cada vez que iba a buscar un libro, se despertaba, se desperezaba, se sacudía, bostezaba ruidosamente y movía el rabo. Pero al verme volver a la mesa, dejaba caer las orejas, regresaba a regañadientes a su rincón favorito y se desplomaba con un suspiro de resignación. A George no le importaba la presencia de Roger, porque se portaba muy bien y no me distraía. De vez en cuando, si estando muy dormido oía ladrar a un perro del campo, Roger se despertaba de un respingo y soltaba un ronco rugido de rabia antes de volver en sí. Veía entonces avergonzado nuestros gestos de reprobación. Un temblor estremecía su rabo y paseaba la mirada sumisa en derredor del cuarto. Durante breve tiempo, también Quasimodo asistió a nuestras clases, portándose estupendamente mientras se le permitiera sentarse en mi regazo. Allí se pasaba la mañana dormitando, arrullando para sí, pero yo mismo decidí echarlo porque un día derramó un tintero verde sobre el centro exacto de un mapa grande y muy bonito que acabábamos de terminar. Naturalmente, me di cuenta de que semejante vandalismo no era intencionado, pero aún así me fastidió. Durante toda una semana, Quasimodo intentó recuperar mi favor apostándose a la puerta y arrollando seductoramente por la rendija. Pero cada vez que me sentía ablandado echaba un vistazo a las plumas de su cola, teñidas de un horrible verde chillón, y mi corazón se endurecía de nuevo. También Aquiles asistió a una clase, pero no era partidario de estar encerrado en casa. Toda la mañana estuvo vagando por el cuarto y arañando los rodapiés y la puerta. Cada 2 por 3 se atascaba entre los muebles y pataleaba frenético hasta que levantáramos lo que fuera para rescatarlo. Dado el reducido tamaño de la habitación, correr un mueble significaba tener que correrlos todos. A la tercera mudanza, George dijo que como nunca había trabajado para Carter Patterson, no estaba hecho esos esfuerzos y que seguramente Aquiles estaría más contento en el jardín. De modo que solo quedó Roger para hacerme compañía. Era reconfortante, desde luego, poder apoyar los pies sobre su masa lanuda mientras me debatía con un problema. Pero aún así no resultaba nada fácil concentrarse, porque el sol irrumpía por entre las maderas atigrando la mesa y el suelo, recordándome todas las cosas que podía estar haciendo. A mi alrededor se extendían los vastos desiertos olivares envueltos en el eco de las cigarras, los moretes de piedra recubierta de musgo que convertían los viñedos en escalinatas para paseo de los pintados lagartos, los sotos de arrayán llenos de insectos y el promontorio yermo donde bandadas de llamativos jilgueros revoloteaban con alegre piar de cardo en cardo. Advirtiéndolo, George instituyó sabiamente el novedoso sistema de clases al aire libre. Algunas mañanas se presentaba con una gran toalla de felpa y juntos emprendíamos la bajada por los olivares, siguiendo la carretera como una alfombra de terciopelo blanco bajo su capa de polvo. Torcíamos luego por un camino de cabras que, tras bordear la cima de acantilados minúsculos, nos conducía a una cala pequeña y recoleta, rodeada de un festón de arena blanca. Crecía allí un grupo de olivos raquíticos que proporcionaban grata sombra. Desde arriba del acantilado, la cala se veía tan quieta y transparente que no parecía de verdad. Sobre la arena ondulada por las olas, los peces se deslizaban como suspendidos en el aire, y aún por debajo de 2 metros de agua clara, se veían rocas sobre las cuales las anémonas alzaban brazos frágiles y coloreados,
y corrían los cangrejos ermitaños, arrastrando sus casas en forma de peonza. Nos desnudábamos bajo los olivos y entrábamos en el agua templada y luminosa, para flotar boca abajo sobre las rocas y las marañas de algas, buceando de vez en cuando en busca de algo que nos llamara la atención, una concha de colores más vivos que las demás, o un cangrejo ermitaño de proporciones colosales y adornado con una anémona sobre la concha, como una boina con una flor rosada. Aquí y allá cubríase el fondo de macizos de algas negras, y allí habitaban los cohombros de mar. Pisando agua y mirando hacia abajo, veíamos a nuestros pies las frondas angostas y relucientes de algas verdes o negras, apelmazadas y enredadas, y sobre ellas nos tumbábamos como halcones detenidos en vuelo sobre un extraño bosque. En los claros intermedios yacían los cohombros de mar, quizá lo más feo de toda la fauna marina. De unos 15 centímetros de largo, parecían exactamente salchichas gordas de cuero grueso, marrón y arrugado. Bestias mortecinas, primitivas, que se pasan la vida en el mismo sitio, rodando levemente por el movimiento del mar, sin más actividad que la de sorber agua salada por un extremo del cuerpo y expulsarla por el otro. En algún filtro del interior de las salchichas se queda la diminuta vida animal y vegetal del agua, pasando entonces al rudimentario estómago del cohombro. Nadie se atrevería a decir que es la suya, una vida interesante. Estúpidamente ruedan por la arena, sorbiendo con monótona regularidad. Se hace difícil creer que estas obesas criaturas puedan defenderse de algún modo, o que en algún momento les sea necesario, pero de hecho poseen un método insólito para expresar su desagrado. Si las sacas del mar, disparan un chorro de agua por uno u otro extremo del cuerpo, sin esfuerzo muscular aparente. Ese carácter suyo de pistolas de agua nos llevó a inventar un juego. Armados cada uno de un cohombro, les hacíamos disparar, fijándonos en cómo y dónde caía el chorro en el mar. Acudíamos al lugar y el que descubriera mayor cantidad de fauna marina en su zona se apuntaba un tanto. Ocasionalmente, y como en todos los juegos, se desataban las pasiones y nos lanzábamos y negábamos acusaciones indignadas de hacer trampa. En esos casos resultaba útil emplear nuestros cohombros contra el adversario. Siempre que terminábamos de usar sus servicios, íbamos nadando a reintegrarlos a su bosque de algas. En nuestra siguiente visita estarían aún allí, probablemente en la misma posición en la que los habíamos dejado, rodando plácidamente de un lado a otro. Agotadas las posibilidades de los cohombros, salíamos a la caza de conchas nuevas para mi colección, o manteníamos largas conversaciones sobre otros ejemplares que hubiéramos encontrado. De pronto Josh caía en la cuenta de que todo ello, por más que placentero, no se podía llamar educación en el sentido estricto de la palabra, y volvíamos a tendernos a la orilla. Reanudábase entonces la lección, mientras los bancos de pececillos se aglomeraban en torno nuestro para mordisquearnos blandamente las piernas. Y así las escuadras francesa e inglesa se iban aproximando lentamente hacia la que había de ser batalla naval decisiva de la guerra. En el momento de ser avistado el enemigo, Nelson se hallaba sobre el puente mirando pájaros por su telescopio. Ya anteriormente una gaviota amiga suya le había advertido de la proximidad del francés, una gaviota grande de cabeza negra, me parece. Bien, pues maniobraron los navíos rodeándose unos a otros. Claro que en aquellos tiempos no podían moverse tan deprisa como ahora, porque todo tenía que ser a vela. No había motores, ni siquiera motores fuera a borda. Los marineros ingleses estaban un poco preocupados por lo fuerte que parecía el francés, pero cuando vieron que a Nelson le traía tan al fresco la cuestión que se había sentado en el puente a catalogar su colección de huevos de ave, decidieron que no había nada que temer. El mar era como una colcha cálida y sedosa que balanceaba mi cuerpo suavemente. No había oleaje, solo ese suave movimiento bajo la superficie, el pulso del mar acunándome blandamente. Alrededor de mis piernas centellaban y temblaban los peces de colores y se ponían cabeza abajo para mordisquearme con encías desdentadas. Bajo los lánguidos olivos, una cigarra susurraba bajito para sí. Y entonces llevaron a Nelson abajo a toda prisa, para que nadie de la tripulación supiera que había sido herido. Su herida era mortal de necesidad, y postrado bajo cubierta, mientras arriba aún arreciaba el fragor de la batalla, murmuraba sus últimas palabras. «Bésame, Hardy», y se murió. ¿Qué? Ah, sí. Bueno, él ya le había dicho a Hardy que si algo le pasaba podía quedarse con sus huevos de ave. Con que, aunque Inglaterra había perdido a su mejor marino,
La batalla estaba ganada y sus efectos repercutieron fuertemente en toda Europa. Una barca blanqueada por el sol cruzaba la boca de la bahía, impulsada por un tostado pescador de raídos pantalones, que en pie sobre la popa retorcía el remo en el agua como una cola de pez. Perezosamente alzaba la mano para saludarnos, y a través del agua azul y tranquila se oía el chirrido lamentoso de su remo al girar y el golpe blando con que de nuevo se hundía en el mar.